Gloria a Dios. Tomen asiento en el nombre del Señor Jesús. Hoy quiero hablarle el miedo que impide el crecimiento espiritual. El miedo impide el crecimiento espiritual. Y la Biblia declara en forma concisa y nos deja no nos deja ninguna duda con respecto a ciertas áreas que impiden el desarrollo espiritual. Tenemos necesidad de conocerla. Tal vez recordemos que cuando éramos niños, nuestros padres nos enseñaban cuáles eran las cosas que podían hacernos daño. Muchos les dicen a sus hijos que deben evitar el peligro. Y lo primero que los padres hacen es enseñar a las criaturas a reconocerlo, a reconocer el peligro. Por eso es que hoy vamos a identificar ciertas cosas que impiden y estorban el crecimiento espiritual. Y yo me quiero basar en el texto, uno de los textos, porque vamos a tocar algunos, en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Si me lo pone mi hermano ahí en la pantalla, alabado sea el nombre del Señor. Mientras lo pone, quiero mostrarles que hay muchos obstáculos. Una de ellas es el apego a las cosas. Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Decía que una de las cosas que apego que a las cosas es, la Biblia dice, bueno, le dice ve buscar a mi hermano, pero quiero, antes de introducirle, hay cosas que a nosotros lo impiden realmente el crecimiento espiritual. Pero me quiero basar en este después. ¿Ven? Y en 1 Juan capítulo 2, versos 15 y 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hoy, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es uno de los que realmente nos frena en el crecimiento espiritual. La vida, cuando nosotros nos concentramos en nosotros mismos. Por eso que Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 5 dice, el amor no busca lo suyo. Y podemos enumerar muchas cosas, pero vamos al texto que habíamos puesto ahí, mi hermano Pedro, en Marcos capítulo 4, versos 35 dice, ese día, amén, amén, ese día caía ya la tarde y les dijo, pasemos al otro lado. Siga mi hermano, por favor. Aleluya. Despidiendo a la multitud, les llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otra barca con él. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos?
Versos 39. Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Verso 40. Entonces le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y el último, y se llenaron de, ¿qué cosa? Grábese esto, de gran temor. Y decían uno a otro, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedece? El miedo. ¿Qué es el miedo? Es una actitud de ansiedad que toma al ser humano, al cristiano, hablo al que conoce el Evangelio, y le agarra una angustia causada por la preocupación ante una amenaza contra el futuro de su vida. Pero hermanos, con mejores consejos, nosotros los tenemos aquí en las Escrituras. Cuando nos vienen ese tipo de ataques, Dios inspiró a muchos hombres para escribir sus consejos. ¿Pero para qué? No lo guardemos, sino que lo leamos y lo pongamos por obra. Y tengamos fe a su palabra. Por eso que la Escritura provee numerosos ejemplos de situaciones en las que el miedo se experimenta. Declara, sin embargo, que solo Dios debe ser temido. ¿Escuchó, iglesia? Solo a Dios debemos temer. Pero temer no es miedo, sino que respeto, obedecerle. Aleluya. En los momentos de miedo humano puede ser oportunidades para profundizar en la fe en Él. Cuando tenemos miedo es donde ahí nosotros tenemos que depositar la fe en su palabra. Ejemplo, en una ocasión, esta es una anécdota de una persona que lo vivió. Y esto me llevó también a llevarlo al relato de lo que está hablando la Escritura. Ahora que se está hablando, y espero que la mano de Dios ponga freno a esos gobernadores, a esos gobernantes, a esos presidentes que tienen su mente bloqueada por Satanás y lo único que quieren es guerra y matar a la gente. Y a ellos no les importa porque ellos están en un estatus mucho más arriba que ni siquiera un rasguño les va a llegar a ellos. Creen que no les va a llegar, pero cuando baje la mano de Dios, hasta los más grandes van a ser destronados. Digo, ahora que está esto y que Dios nos lo permita de hacerse esta guerra ahí entre estos países que falta solamente un año para que se produzca. Esperemos que no lo sea, mi hermano, y estemos orando firme para que eso no suceda. Pero en esta historia cuenta de que un soldado con experiencia en las guerras fue llamado a ir a combatir junto con su escuadrón que tenía mucha experiencia. Ya habían estado en muchos conflictos, en muchas guerras, en muchos países. Pero en ese lugar fue un joven que recién había entrado y era un soldado que lo mandaron a la guerra junto con aquellos experimentados. Y dice que subieron al helicóptero y cuando llegaron al lugar, el helicóptero bajó en un lugar estratégico, pero en ese momento empezó la balacera por todos lados y los hombres con experiencia estaban tranquilos porque sabían lo que tenían que hacer. Ellos ya estaban experiencia
en las balaceras, en los enfrentamientos. Pero el joven que iba por primera vez, cuando bajó del helicóptero, quedó paralizado, estático. Le agarró un ataque de miedo impresionante, que no podía caminar. Y este hombre dice que al verlo, lo agarró de la mano y lo subió al avión, que diga al helicóptero, para que nuevamente lo regresara, porque no estaba apto. Eso es lo que hace el miedo, paraliza. El miedo había impedido que este joven soldado reaccionara y comenzara a pelear. El miedo que ya nosotros conocemos anula las facultades y las decisiones del raciocinio de la persona y los impulsa a cometer errores. El miedo es enemigo del creyente. ¿Escuchó, iglesia? El miedo es enemigo del creyente, mientras que para el ser humano es un aliado. ¿Por qué digo que es un aliado? Porque el miedo te advierte del peligro y te dice que no te hagas o no deberías hacer lo que está por delante o lo que va a suceder en ese lugar. Te advierte. Y el miedo es algo que el cristiano lo adopta. No es que Dios te lo da. El cristiano lo adopta para su propio mal. Constituye un mecanismo, aunque de supervivencia, porque de esta manera encontramos que el miedo en un momento nos avisa y nos pone alerta y nos pone en defensa. Esto permite que el individuo responda ante situaciones adversas con rapidez y eficaz. En ese sentido, es normal y beneficioso para la persona. Pero realmente el enemigo del creyente es el miedo. El miedo es la razón por que muchos creyentes hoy en día no han ido al siguiente nivel espiritual. Retomemos el pasaje que leímos recién, en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Retomándolo en este pasaje vemos un claro ejemplo de lo que el miedo ocasiona en el creyente. Los discípulos estaban en la barca. Sabían que estaba Jesús. El cristiano conoce a Jesucristo. El día que usted aceptó a Jesús, el Espíritu Santo entró en su corazón. Los discípulos sabían quién era Jesús. Habían visto milagros tremendos de lo que él había hecho. Sabían quién era realmente el maestro que le estaba enseñando. Pero tuvieron miedo porque se hundían. Y fue lo que paralizó a los discípulos en ese momento. Por causa del miedo no pudieron hacer absolutamente nada más que ir a despertar al maestro para que lo ayudara. En esa misma condición muchos cristianos se encuentran hoy en día en todo el mundo. Satanás está usando un arma que es más poderosa que la pandemia. La gente está enfocada a lo que es la pandemia y es tanto el miedo, es tanto la desesperación que se bloquean, sabiendo que tenemos
a Jesucristo dentro de nosotros mismos. ¿Acaso cuando Jesús fue donde la ciudad de Gadareno, que significa, si usted lo busca en la Biblia, cuando el Gadareno apenas lo vio, le dijo: Señor, ¿por qué vienes a atormentarme? Gadareno significa la ciudad del más allá. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, no tiene que haber miedo en la vida de un cristiano. Gloria sea su nombre. Pero la Biblia menciona el miedo por primera vez en Génesis, capítulo 3. Vamos a leerlo, del capítulo 3, versos 9 a 10. Y usted dirá: pero existió, lo tuvieron, pero vamos a ver qué tipo de miedo, cómo entró. Génesis capítulo 3, versos 10 al 9 dice: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve, ¿qué dice? Tuve miedo porque estaba y me escondí. Verso 10. Aleluya. Miedo porque estaba desnudo y me escondí. Escuché que estabas en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense lo que respondió el hombre. El hombre, si analizamos estos dos textos bíblicos, vemos que en el verso 10 el hombre contestó: escuché que andabas en el jardín. O sea, el hombre sabía, Adán sabía que Dios siempre andaba allí en el jardín. ¿Y por qué tuvo miedo? Ahora, ¿por qué usted tiene miedo? Aquel cristiano que siente miedo. ¿Habrá algo en la conciencia? Yo no estoy juzgando a nadie, pero la Biblia me dice que Adán pecó. Adán y Eva pecaron y sintieron miedo. ¿Por qué? Porque habían pecado. Hermano, cuando nosotros tenemos miedo y no ponemos a Dios en primer lugar, estamos pecando. Estamos desconociendo al Dios que está dentro de usted constantemente y esperando que usted lo busque a Él. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso que ya conocemos nosotros la historia del hombre caído. Ante la caída de Adán y Eva, el miedo no existía. ¿O existía el miedo? Ellos tenían miedo a las bestias, a los animales. Habían animales grandes, furiosos y de toda clase de animales. Pero aún ellos gobernaban a los animales. Ellos le pusieron nombres. O sea, nos da a entender que no existía el miedo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Y cuando el miedo se hace parte del ser humano, no era el plan de Dios que esto fuera así desde un principio. Dios quería tener una comunión con su creación, pero por causa de la desobediencia no pudo ser así. Por eso entró el miedo desde un principio, pero no fue culpa de Dios, porque Dios le advirtió. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros y nos dice: eso no lo hagas porque es pecado? Eso no lo digas porque estás ensuciando tus labios. No te vistas como hace el mundo allá atrás
afuera, sino que vístete por dentro y por fuera con el poder del Espíritu Santo. Pero desobedecemos y lo incluimos nosotros. Por eso la iglesia tiene que saber los obstáculos que nos presenta Satanás para que nosotros no crezcamos espiritualmente. El miedo no es parte del plan de Dios, ya que la Biblia nos dice, vamos ahí a 2 de Timoteo, en el capítulo 1, verso 7. Mira lo que nos dice la Biblia. Gloria sea su nombre, porque la palabra de Dios en la que nos habla, nos transmite para que seamos unos buenos y obedientes hijos de Dios. La Biblia, leámoslo todos juntos, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Denle un aplauso al Señor. Gloria sea su nombre. Vive. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, mi hermano, sino poder de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos el poder para echarlo afuera, pegarle una patada si quiere ese espíritu de miedo que entra en la mente. Y está tocando muchos. Fíjense que la iglesia están quedando algunas vacías por el miedo del COVID, por el miedo del contagio. No salgo a la calle porque me voy a contagiar, no salgo esto, pero el diablo no les pone ese temor para ir a trabajar, el diablo no les pone ese temor para ir al supermercado, el diablo no les pone el temor para muchos jóvenes de tomatera de ir por ahí con la junta, con los amigos. El diablo no le pone ahí donde yo vivo, en mis vecinos, allí donde está ese restaurante, donde todas las mañanas, desde las 6 de la mañana, habría más de 20 o 30 personas allá afuera tomando y todos juntos. El diablo no les dice que eso es pecado. Eso está bien. Satanás les dice a muchos, no vayan a la iglesia porque te vas a contagiar. Alabado sea el nombre del Señor. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor, mi hermano, ni timidez, sino de poder, amor y autoridad. Dios ha depositado su espíritu en nosotros. Dígale a tu hermano que tiene al lado, yo tengo el espíritu de Dios. Decláreselo, yo tengo el espíritu de Dios. Alabado, y allí donde está detrás de la pantalla, dile, yo tengo el espíritu de Dios, mi hermano. Aleluya. Y con eso reprendo al diablo. Lo he hecho fuera, Satanás. Gloria sea su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, todos nosotros ahora ya formamos parte de la familia de Dios. Como Él quiso desde el principio. Del comienzo. Si hoy nosotros somos los hijos de Dios por su gracia, hemos sido llamados, porque no era el plan de Dios que los hijos de Dios tengamos temor, ya que ahora como hijos suyos somos del Señor Jesucristo. Él ha depositado de su Santo Espíritu en nosotros para que no tengamos miedo. Alabado sea el Dios. Ya no encaja en nosotros el por qué nosotros confiamos y deberíamos tener completamente la seguridad, mi hermano, de que Jesucristo nos guarda. Y no nosotros mismos, porque nosotros ponemos primero el yo. Ah, no, yo me cuido. Ah, no, yo salgo, ¿Quién eres tú? Y tu templo, tú eres hijo de Dios ahora, y el que te cuida es Dios. Ya tú no perteneces al mundo. El mundo se cuida por sí solo, porque ya no tiene nada que perder, porque ya está perdido. Pero gracias por la gracia de Dios,
que ha puesto sacerdotes, ha puesto hombres para que esas almas podamos rescatarlas, mi hermano. Nosotros somos los valientes de David, que aún estábamos en una cueva donde cada uno teníamos 20.000 problemas, como se encontró el rey David. Pero de ese ejército hizo un ejército de valientes, de hombres sin temor, sin tener miedo a lo que se enfrentaba. Aleluya. Y nosotros ganaremos la batalla. Porque usted, mi hermano, sus hijos lo verán antes que usted muera, antes que usted parta. No estoy diciendo que se va a morir, pero le digo, en el nombre de Jesús, declaro en esta hora que antes que usted parta de esta tierra, usted verá a sus hijos, verá a sus nietos, aleluya, entregándose a los pies de Cristo. Aleluya. Declárelo, mi hermano, aleluya. Bendito sea la gloria. Gloria al que vive. Herramienta realmente del enemigo de nuestra alma. Como mencionamos en el principio, el miedo no nos deja avanzar. El miedo es una herramienta completamente del enemigo que roba almas para llevar a cabo que no se lleve a cabo el plan de Dios. Pero el Señor le dice al apóstol Pablo, aunque nosotros sabemos, el apóstol Pablo sabía, por eso que el apóstol Pablo le habló clarito el Señor a un hombre religioso, a un hombre perseguidor de la iglesia, a un hombre que realmente lo que hacía era el terror, el miedo a los hijos de Dios. Para Dios algo imposible. Puede que a un asesino Dios lo transforme en un hombre de Dios. Puede que a un ladrón Dios lo transforme. Cuanto más a nosotros, que ninguno de aquí hemos sido asesinos, hemos matado a una persona. Quizá usted ha matado a lo mejor una mosca, no sé, un bicho. Pero Dios perdonó a Saulo de Tarso. Y fíjense lo que le mostró Dios a Pablo. Vamos ahí al gloria sea su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Le habló ahí a los Corintios, perdonen, en el libro de los Hechos primero, capítulo 18, verso 9. ¿Qué le dijo? Y por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo, Pablo, no temas, sigue hablando y no calles. ¿Qué le dijo mi hermano? Dígalo fuerte usted. Y fíjese lo que dice el verso 10. Lo que le dice el Señor en el verso 10. Porque yo estoy contigo. Nadie te atacará para hacerte daño. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oiga que, ¿sabe usted que la ciudad de Corintio era un imperio terriblemente satánico? Corintio era una ciudad importante, tenía dos puertos, pero tenían la cantidad de dioses. Y tenían una muy principal, la Afrodita, dios del amor, que le llamaban ellos. Había cantidades de mujeres prostitutas que hacían su trabajo en el día y en la noche. La ley que había allí en Corintio permitía que si usted era musulmán, si usted era israelita, fuese de las religiones que fueran, ellos no le prohibían absolutamente nada que usted predicara.
pero con una condición: que no se metieran con el gobierno, que no se metieran con sus leyes. Por eso que Jesús le dice al apóstol Pablo: no tengáis miedo, habla. Aleluya. ¿Cuánto de nosotros hoy en día nos sucede a muchos lo mismo? ¿A cuánto le sucede de que no hablar del evangelio cuando están los hijos, cuando están los nietos, cuando está la familia o están los amigos? Por miedo, que le digan algo, que se burlen. Pero el Señor en este día te dice: no frenes tu crecimiento espiritual, háblales, porque yo estoy contigo. Ahora hay formas y formas para hablarle. No haga como una persona que conocí yo, estando en Chile hace muchos años. Yo todavía no era cristiano. Ese hombre era terrible, pero se convirtió. Y era un predicador y un evangelista. Pero como él dejó los vicios, el cigarrillo, dejó todo, el alcohol, dejó todo, pero sus hijas fumaban y sus hijas no eran cristianas. Entonces él empezó inmediatamente a prohibirles, y como no le hacían caso, el hombre agarraba el cigarrillo y les quemaba las manos, apagando los cigarrillos en las manos de sus hijas. Eso no es la forma de evangelizar. Eso es la forma de torcer el evangelio. Porque él, siendo la cabeza, dio el ejemplo que sus hijas. Yo siempre digo: si usted fuma, ¿usted va a tener cara para prohibirle a sus hijos que no fumen? Si usted está dando el ejemplo. Nosotros, como cristianos, tenemos que dar el ejemplo. Sé que la tentación es grande, mi hermano. Sé que la tentación de la carne a nosotros lo invade y nos lleva a pecar, mi hermano. Pero tenemos un mediador, tenemos un Dios de misericordia que nos restaura. Y cuando Él restaura una pieza, como el alfarero, Él nos restaura una pieza media y la deja quebrajeada. Él la hace de nuevo. Usted ha nacido de nuevo. Usted ya no es la misma criatura que era antes. El miedo mata la fe. Sí, mi hermano. El miedo mata la fe. Marcos capítulo 4, que leíamos recién, cuando empezamos a leer. ¿Qué le sucedió a los discípulos? ¿Dónde estaba la fe de ellos? Tenían a Jesús ahí, pero ellos estaban más preocupados de la situación. Que el miedo no nos quite la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Que el miedo no nos quite esa fe, mi hermano. Aleluya. Por eso que el Señor dijo: ¿todavía no tienen fe? Mateo capítulo 14, versos 29. Hay un pasaje también donde nos habla: Pedro quiere caminar sobre el mar. Y este pasaje también nos lleva a analizarlo para que nosotros no tengamos ese miedo. Al ver que lo que estaba sucediendo, Pedro quería ir a donde Jesús y le dijo: ven. Y desciende Pedro de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia donde Jesús. ¿Y qué le sucedió? Se asustó, tuvo miedo. ¿Dónde estaba la fe? Jesús le dijo: ven, Pedro.
hacia Jesús. Pero al sentirse el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces empezó a gritar: Señor, sálvame. Tenemos a Jesús de nuestro lado, mi hermano. Hoy no tenemos que gritarle para que Él nos escuche. Hoy simplemente lo que tiene que hacer cada cristiano, abrir su corazón y dejarse que Él lo guíe, porque Él es el timón de tu vida. El miedo nos hace hundir. El miedo nos empieza a fallar la fe. En el miedo nos atemoriza. El miedo nos paraliza. Cuidado. La fe se apaga por causa del miedo. Pero si vivimos una vida llena de fe, Dios nos librará de todo lo que se nos tengamos que enfrentar. Por eso le digo, mi hermano, por favor, el miedo esclaviza nuestro espíritu. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versos 15, y ya vamos terminando. Dice, pues, ¿no habéis recibido un espíritu de qué? De esclavitud, para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijo, por el cual clamamos, Abba. Amén. Aleluya. Por eso, mi hermano, tienes que darte cuenta que el miedo aísla. ¿Sabe lo que le sucedió a Elías? Elías, un profeta tremendo. Un hombre que había degollado a 400 Baales. Tuvo miedo por una mujer. Tuvo temor. Que eso no nos suceda a ustedes ni a mí. Pero, sinceramente, la iglesia de hoy en día ya no pelea porque está a veces lleno de miedo. La iglesia, muchas, no están peleando porque están llenas de miedos. Hoy, al igual que Elías, se escondió en una cueva. Por eso que hoy, hermano, nosotros tenemos a un Dios que lo tenemos dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, en el cual Él nos aviva diariamente. Él nos levanta, Él nos sostiene, Él nos liberta, Él nos da la ayuda que necesitamos. Si estamos enfermos, Él nos sana. Por eso quiero animar a la iglesia y termino diciéndole que, ¿sabe lo que hace un bebé en el vientre de una mamá? Ustedes que son mujeres lo saben. Cuando empieza a germinarse el niño dentro del vientre, el niño empieza una batalla dentro de supervivencia. Y trata de moverse, y muchas veces no puede, y la mamá, en su naturaleza, sin estar ella tratando de acomodarlo, lo hace. Y el niño se va acomodándose de a poco, para que llegue el momento preciso, salir a la vida. Y cuando está en la vida, el niño depende de la mamá. La mamá tiene que cambiarlo, la mamá tiene que darle leche, la mamá tiene que atenderlo, pero aquella criatura en su conciencia natural, porque lo hizo Dios, empieza a luchar porque quiere independizarse. Y empieza a moverse, a hacer su manito, su pie, usted lo verá y le causa gracia a usted. Y luego empieza a querer, ¿cómo le llaman eso? Que empiezan con las
a gatear. Y empieza a gatear y usted se pone contento, ya empezó a gatear. Pero el niño no se queda tranquilo. Fíjense que siendo una criatura, un bebé, que usted dirá, ¿cómo? Él no sabe. Sí que sabe porque Dios le da la inteligencia. El niño no quiere seguir gateando, él quiere caminar. Y cuando empieza a caminar, empiezan los problemas. Se cae. Pero el niño tiene miedo. Los niños tienen miedo. Los niños se paran nuevamente y aunque se cayó recién y usted lo deja y usted no le va a entender, usted le va a decir, no te pares. No, el niño quiere salir caminando, quiere crecer. Y cuando empieza a caminar, ya no se conforma con caminar, quiere saltar. Y cuando quiere saltar, ya quiere trotar. Y cuando quiere trotar, quiere salir corriendo. Y verá usted que en la vida de aquel niño tiene muchos procesos y sacrificios y golpes para poder lograr ser independiente. Así es la vida tuya y la mía como cristiano. Cuando nosotros somos lavados, somos bautizados en ese nombre poderoso de Jesucristo, nacemos y empezamos a hacer lo mismo que los niños hacen, pero no tenemos que tener miedo. Y ahí está el problema, que muchos se vuelven atrás y se olvidan que Jesucristo ya los levantó, ya son nueva criatura. Por eso es que hoy tú tienes que aprender que los golpes no son para que te den miedo, que las luchas no son para que tú tengas miedo y retrocedas, sino que son aprendizajes para crecer espiritualmente. Si no hubieras crecido espiritualmente, amada hermana, y lo digo con todo el corazón, tú hoy no estarías aquí. Hoy estarías en el mundo totalmente perdida. Pero le damos gracias a Dios que has crecido espiritualmente. Y hoy ha llegado tu luz. Y la luz del Señor hoy quiere que tú empieces realmente a levantarte como una obrera, como un obrero, para servirle al Señor. Ponete en pie y vamos a darle gracias al Señor.